Estamos en Sigaro Tuso y el arte escénico de la muerte, en Hablemos en el dormir del arte de la muerte, temporada 3. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. El moribundo no es aquel que vive los últimos instantes de la vida, sino una persona que vive la condición característica de una enfermedad incurable, progresiva e irreversible del progresivo deterioro y pierde las normales funciones fisiológicas y psíquicas hasta la muerte verdadera. El moribundo es, en primer lugar, un viviente y como tal requiere ser considerado, acogido y acompañado en cada momento y en cada fase de su padecer. Se trata de una persona a quien le queda un periodo limitado de vida afectada por una enfermedad grave, que está perdiendo su autonomía, que combate conscientemente a su propia enfermedad y con la certeza de la muerte ya próxima, pero que al mismo tiempo conserva la propia dignidad, la voluntad, la capacidad de pensar y de evaluar. La enfermedad terminal no es entonces un evento de pocas horas, sino un periodo que puede durar algunos meses y que tiende a ampliarse siempre más en el tiempo, gracias a los progresos de la farmacología y de las técnicas de apoyo y soporte. El derecho a la vida se precisa en el enfermo terminal como derecho a morir con toda serenidad y con dignidad. Esto no designa el poder de procurarse o hacerse procurar la muerte, como tampoco el de evitarla, sino de vivir humanamente la muerte. Este derecho ha venido surgiendo en la conciencia explícita del hombre de hoy para protegerlo en el momento de la muerte de un tecnicismo que se convierte en abusivo, en una visión holística, respetuosa de la totalidad de la persona. Una asistencia adecuada sabe tener presente todas las necesidades físicas, psíquicas, emocionales, familiares, espirituales y relacionadas por la vida, porque la vida conserva integralmente su valor, aunque las condiciones físicas vayan deteriorándose. Acompañar al moribundo en esta etapa final, que también cabe ver como un preludio de una nueva existencia, es importante, tanto en un sentido físico como espiritual. El miedo a la muerte. La idea de la muerte es un motivo para que la persona decaiga su ánimo y no sepa qué hacer ni qué decir ante la palabra muerte y todas sus derivaciones, siendo que es un tema muy importante para la vida de la persona, ya que es parte de su vida. Por ello, el miedo a la muerte es algo de lo que se sabe que existe, pero es complejo aceptarlo y tiene una relevancia controvertida que está conectada con la actitud existencial. Dentro de este miedo coloca también
el miedo depresivo y el miedo ocasionado por una enfermedad grave, el miedo por experiencia de la propia impotencia, el miedo por falta de preparación en general, el miedo a ser enterrado vivo, el miedo a la desesperación, miedo a la muerte, al dolor, a una larga enfermedad, a despedirse de seres queridos, a la impotencia del valor para los demás después de la muerte y a la agonía. Miedo a sopesar la vida por lo pasajero, sin sentido, o por las cargas de coincidencia. Miedo a la existencia después de la muerte, al después, a lo desconocido, al juicio y a la justicia. Miedo a la propia muerte y miedo a la muerte de los demás. La religión no es ajena en el tema del miedo a la muerte. La religiosidad tanto puede aumentar el miedo a la muerte como reducirlo, dependiendo si se toma la promesa del paraíso o la promesa del infierno. Todavía muchas familias ocultan información a los pacientes con la complicidad de los profesionales. Es lo que se llama una conspiración de silencio. Nadie habla, pero todos saben, empezando por el propio enfermo, al que se le impide compartir sus preocupaciones, porque de eso no se habla en casa. Al enfermo se le escamotea su proceso de morir y muere rodeado de gente en la más absoluta soledad. Lejos quedan aquellos tiempos en los que los muertos eran velados en sus casas, en los que toda persona cercana, por no decir todos los vecinos del barrio, eran invitados a rendirle un último homenaje. Esos tiempos en los que era frecuente ver a gente vestida de luto pasar en procesión por las calles detrás de un coche fúnebre. Debido a estos cambios, muchos de nosotros ya no estamos en absoluto familiarizados con la muerte. Ya no sabemos cómo es, ni sabemos cómo comportarnos ante ella. Los cuidados paliativos. La medicina actual desarrolla un programa de práctica sanitaria paliativa, tratando de ofrecer un servicio de asistencia integral a enfermos que viven su tiempo antes de morir. El reto para la medicina paliativa es integrar la asistencia médica con la asistencia a las necesidades espirituales y ponerlas al servicio del enfermo. En la fase terminal de la vida, cuando la técnica es muy útil, particularmente para controlar el dolor y procurar bienestar, la necesidad de encontrar a la persona que acompaña a morir y que esté dispuesta a cubrir la fragilidad cuando el enfermo no puede, para aliviarle la carga del sufrimiento, procurándole calor, consuelo y apoyo, también es muy importante. En este sentido, la medicina no se limita a curar, sino a cuidar, y recurre a los instrumentos terapéuticos de las palabras y las caricias amorosas. Diferencia entre muerte digna y eutanasia. La muerte digna u ortotanasia se entiende como el derecho del paciente a morir dignamente, sin el empleo de medios desproporcionados y extraordinarios para el mantenimiento de la vida. Esto, sin embargo, no implica que ante enfermedades incurables y terminales
se actúe con tratamientos paliativos para evitar sufrimientos, recurriendo a medios razonables hasta que la muerte llegue. En tanto, la eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado, con o sin su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. La eutanasia activa consiste en provocar la muerte de modo directo. Puede recurrirse a fármacos que en sobredosis generan efectos mortíferos. En este subgrupo se ubica el suicidio asistido profesionalmente. En la pasiva, por otro lado, se omite o se suspende el tratamiento de una enfermedad o la alimentación por cualquier vía, con lo cual se precipita el término de la vida. Es una muerte por omisión. En la actualidad, solo 8 países han despenalizado la ayuda médica a morir, algo que es ilegal en muchos países del mundo. En los Países Bajos, país pionero en su regulación, la ley de eutanasia se llama determinación de vida, mientras que en Bélgica se llama ley de eutanasia. En Oregón, el suicidio asistido se regula en la ley de muerte con dignidad y en California en la ley de opción al final de la vida. En Canadá es la ley de ayuda médica para morir, y en Victoria, Australia, es la ley de muerte voluntaria asistida. Por ejemplo, en España, México, Argentina, Latinoamérica y demás partes del mundo, la eutanasia es condenable. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Y recuerden de visitar a bodegasesencias.com. Cígaro Tuso les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula.
desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto, ya que